Bueno, entonces continuamos nuestro tema de la oración y para el día de hoy pues vamos a compartir un poco acerca de la oración y el propósito que hay en ella. Un propósito, por supuesto, que viene de los cielos y que no es nacido de la tierra, sino que Dios es el que propone. Dios, como creador de todo y presente en cada uno de los detalles de su creación desde el cielo, permanentemente nos está observando atentamente cada rincón de nuestra alma, cada rincón de nuestro corazón. Y a su mirada le acompaña su poder, le acompaña su autoridad, por lo cual podemos afirmar con todos los autores bíblicos inspirados por él que ciertamente Dios gobierna absolutamente todo, que no hay nada que se salga de control de él, aunque nosotros veamos que para nosotros está en desorden o no debería ser así, pero él controla aún los desórdenes que puedan existir en la vida de uno, en la familia, en la iglesia aún y en la nación. Entonces, dentro de esta doctrina que Dios nos dice que Él controla y domina todo, dentro de ese control Él nos ha puesto a orar y nos ha mandado a orar, y claro que nosotros tenemos gran necesidad de hacerlo. El Salmo 115, el versículo 2 y el versículo 3 dice así: ¿por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Parece que el salmista se sentía como desamparado o podía sentir algo, una falta de respuesta, una falta de intervención de Dios en algo que él pedía y clamaba, o que pensaba que por su misma fidelidad pues Dios pronto le respondería y ordenaría quizás aquellas cosas que no estaban como él las esperaba o como Dios de pronto anteriormente le había prometido. Y el verso 3, empezando de esa manera: ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios?, hace una declaración poderosa del Espíritu Santo. Dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Entonces, el tema para hoy: la oración tiene propósito. La oración tiene propósito y, como les he dicho, es una iniciativa plena, absoluta del cielo. Las mayorías en el mundo afirman en su razonamiento la inexistencia de Dios. El argumento casi siempre, o los argumentos, serán los mismos. Si existe verdaderamente Dios, ¿por qué hay tanta violencia y por qué hay tanta impunidad? Si existe, ¿por qué tantas pestes, enfermedades y, lo más duro que podíamos llamar irremediable, muertes? El Salmo 14:1, solamente la primera parte nos dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nosotros sabemos que Dios existe, y una de las evidencias más grandes es la comunión que mantenemos con Él. Le hablamos, Él nos oye y aún más nos habla para el propósito suyo: conformarnos a su imagen y hacer su voluntad en nuestras vidas. Y por eso oramos, para que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Como dijo Jesús enseñando a orar: venga tu reino, y como dijo en otros momentos de difícil: hágase tu voluntad y no la mía. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es si la oración es tan poderosa y si puede la oración cambiar algo realmente, o si Él tiene ese dominio, control absoluto, no o sí. Bueno, entonces dentro de las respuestas pues va a ser que sí. Claro, la oración va a hacer cambios, pero ¿qué tipo de cambios? Entonces, lo primero que diría al respecto es la necesidad de pedir a Dios. Dios, dentro de su soberanía, nos dijo que le pidiéramos. Pidamos a Dios. Número uno, Dios nos ha dado la boca con el fin
que la usemos para hablar y para pedir. Desde que un bebé nace, siempre el bebé va a estar pidiendo, aprendiendo y va a estar pidiendo. Dios nos ha puesto para pedir. Y de hecho, pues muchas personas piden y tienen aparentes necesidades o deseos para que se le cumplan. Santiago 4, 2 al 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces la forma de disipar las envidias para nosotros en nuestro camino de fe e ir tras herencias que Dios no nos ha concedido es la oración. Porque como veíamos en el devocional, uno está como comparándose y comparando la bendición del uno, la bendición del otro, y hay unos deseos ilegítimos. ¿Cuáles serán esos deseos ilegítimos? Pues aquellos deseos que vienen por causa de lo que vemos en lo que le es concedido al otro, lo que le es dado al otro, y no simplemente esos deseos que Dios sí ha puesto en mi vida y son deseos de Dios que ha puesto y de hecho va a cumplir porque Él es el que ha puesto esos deseos. Pero cuando uno está viendo los deseos de otro o conociendo algo nuevo, a mí también me gustaría eso, pues va a ser difícil. Al pedir, Dios purifica los corazones con el fin de que desistamos de lo que no nos corresponde. Desistir de lo que no nos corresponde. La oración no es garantía para recibir los deseos que se nos ocurra, y sí es la seguridad de recibir lo que se nos ha concedido para la gloria de Dios en Cristo. Primera de Juan 5, 14, 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué tremendo cuadro el que nos da. La oración efectiva es aquella que es respondida. Es una oración efectiva. Ha tenido respuesta. Bueno, Dios puede decir sí, no, espere, pero responde. Nosotros quisiéramos siempre el sí. Santiago 5, 16 al 18 dice el apóstol rodeando el contexto de pedir, pues debe ser dentro de una relación transparente con Dios, donde haya perdón de pecados y donde haya restauración para ser oídos, que los pecados no se conviertan en un impedimento para nosotros no recibir respuesta. Confesaos, Santiago 5:16, vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración, y aquí viene, eficaz del justo puede mucho, y coloca un ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración y el pedir a Dios nunca ha sido por causa de Dios, porque aunque lo hayamos escuchado muchas veces, pues Dios no necesita nada. Dios no necesita nada, ni necesita que la gente lo invoque, ni que la gente lo adore. Dios no necesita eso, porque si necesitara, pues no sería Dios. La oración no ha sido por causa de Dios, sino por causa del creyente necesitado. El creyente necesitado.
que Dios se deleita cuando oramos y compartimos, eso es parte de Él, que quiso que fuera así. Juan 4, 23, 24 dice: mas la hora viene, hablando de adoración, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por el amor que Dios nos tiene en su gloria, nos hace partícipes de ella. ¿En qué sentido? La gloria que tú me has dado, yo les he dado a ellos. No, esa gloria no como objeto de la alabanza. Dios no nos ha dado la gloria de Él como objeto de la alabanza, sino como beneficiarios de la alabanza. Somos beneficiarios de la alabanza y somos beneficiarios de la gloria de Él. Como cuando Moisés bajó del monte y su rostro estaba lleno de la gloria de Dios. Entonces lo primero, hermanos, que estoy diciendo es que pidamos a Dios, que si dentro de la pregunta ¿puede la oración cambiar algo realmente? Por supuesto que sí. Entonces pidamos a Dios. Y la segunda parte, esperemos en Dios. Esperemos en Dios. Luego de pedir, esperemos en Dios. Y para esperar en Dios es muy importante hacerlo desde el punto de vista de lo que la Biblia nos invita a ver, y son los atributos de Él, que son muchos, que pueden ir más allá del atributo o del beneficio que Dios puede dar como proveedor o como sanador, que es el que nosotros esperaríamos para solucionar las situaciones reiterativas por las cuales pasamos: escasez económica, o también enfermedad, o también violencia, etcétera. Pero hay unos atributos que yo podía decir que son mayores y que nos ayudan a orientar mucho más, y en lugar de hacernos perder la confianza, no la aumenta. Debemos esperar a Dios, esperemos en Dios o a Dios. Satanás pondrá dudas de la palabra y de las promesas de Dios, y nosotros frente a la oración estamos frente a esa disyuntiva. ¿Y qué tal si luego de orar no pasa nada? ¿Qué tal si yo oro y no cambia nada? Entonces aquí es donde viene recordar esos atributos que acompañan a Dios, el Dios de gloria. Recordemos la gloria de Dios. Dios, por su gloria, dará respuestas que exalten su nombre. Debemos también recordar la doctrina de la soberanía de Dios, muy, pero muy, muy importante. Que si bien Dios sabe lo que pensamos o sentimos, tiene poder para cambiar las cosas que para nosotros son imposibles, si Él tiene ese poder para cambiarlas. En Lucas 1, 37 y 38 dice: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, el Dios de gloria, también está el Dios soberano, que tiene el poder evidentemente para cambiar lo que es imposible. Otro concepto doctrinal acerca de Dios es que Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es el que es. Yo soy Jehová, como dijo en Malaquías, y yo no cambio. Y esa parte es, para hablar de esa partecita de no cambio, ¿será que nuestras oraciones pueden hacer que cambie o no el escenario, o cambie o no Dios?
Y ahí es donde viene el asunto. ¿Por qué es importante esta doctrina de la inmutabilidad de Dios? Que Él no cambia, permanece para siempre desde la eternidad y hasta la eternidad. Y aquí es donde debemos tener cuidado de pensar que la oración cambia a Dios. La oración va a cambiar a Dios. La oración no muda a Dios o no le hace cambiar, y aquí usted se va a cuestionar, no le hace cambiar su parecer, no le hace cambiar su parecer en cuanto a su esencia y su soberanía absoluta, su poder, su santidad, su eternidad. Si la oración cambiara a Dios, la oración vendría siendo el secreto de la debilidad de Dios. Dios tiene una debilidad, y cuando yo oro en su carácter santo, soberano, si yo oro, entonces Él va a contestar, porque es la parte débil de Él. No hay tal cosa, porque Dios no tiene partes débiles. El secreto de la debilidad de Dios, la oración vendrá siendo el secreto de la debilidad de Dios para perder su, comillas, hermetismo, comillas, un Dios hermético. Y entonces la oración hace que Dios cambie. Y los creyentes han tomado textos como ¿cuáles? Jonás 3:10. Entonces, Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió. Esa palabra es la usada. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La pregunta: ¿Dios se arrepintió? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios cambió? ¿O qué es lo que realmente quiere decir? Pues la Biblia dice que Dios no cambia, porque es Dios. Y de pronto más adelante usted va a ver lo que implica eso para un creyente. Si le hace crecer en su confianza en Él, o si se la hace perder. Hacérsela perder, decir, pues si Dios no cambia, pues yo no oro, porque pues ya Dios sabe todo, y pues para qué, y esto va para allá, etcétera. Dios no cambia. Las cosas cambian por el poder soberano de Dios. Entonces, ¿por qué orar? A nosotros se nos ha dado la libertad de orar, la invitación y la libertad a orar, pero el orar no nos dará autonomía, la autonomía para hacer que por nuestras oraciones Dios cambie de parecer. Si tuviéramos la garantía que Dios nos oyera siempre en lo que pedimos, en nuestra fragilidad como humanos, Dios el Padre le hubiera respondido a algunos héroes de la fe anteriores, o a su mismo Hijo le hubiera, por la oración y por la fe y por la reverencia y por las lágrimas o por el ayuno, le hubiera dado una respuesta diferente a su Hijo. Marcos 14, 35 y 36 dice de Jesús: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuera posible, pasase de él aquella hora. El Padre tenía el poder para hacerlo. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti.
aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces de seguro Jesús no hubiera ido a la cruz del Calvario a terminar de cumplir lo que el Padre, el mandato que el Padre había establecido en su gloria, en su soberanía, en su santidad. El fruto de la oración de Jesús fue el de alinearse sencillamente a la voluntad de su Padre. Pero sufrió, pero lloró, pero pidió, pero esperó. Y le fue respondida su petición. ¿Qué cambio pudo haber ahí en Jesús? Pues su cambio fue notable. Después de tantas lágrimas, cuando se acercaban los que lo iban a tomar preso, dijo: levantaos, levántese, levantémonos, se acerca el que me entrega, vamos. Y fue y enfrentó lo que le correspondía. Y también pueden haber otros textos que las personas pueden usar como: y todo lo que atares, ¿qué dice? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Oh, pero ese texto está ubicado dentro del perdón, no dentro de todas las cosas que nosotros queramos atar y desatar. Note que la oración y la fe queda prácticamente, o el poder queda prácticamente en nosotros, en nuestra oración. El domingo, cuando prediqué acerca de la vida de Ezequías, encontramos que David oró para que no se muriera un niño, y el niño se murió. Y Ezequías, el rey Ezequías, oró para que él se salvara, y se salvó. Alguno podría decir: ¿y qué tienes contra los niños? ¿No se supone que primero son los niños y ese viejo ya había vivido mucho tiempo? Entonces el poder de la oración, o la fe que tengamos, viene de Dios y vuelve a Dios, podríamos decirlo. Es acompañada por Dios permanentemente, y no queda como si fuera un deísmo evangélico, si pudiéramos decir que Dios hizo todo y nos dejó para que ahora nosotros podamos conquistar a Colombia y hacer y conquistar todo, porque ahora está en el poder de la fe que cada uno tenga. ¿No tenía fe David? ¿No tenía fe Ezequías? Entonces todo lo que atares en la tierra, y si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo, Dios lo hará. ¿Sí? ¿Dios va a hacer todo lo que nos pongamos de acuerdo? Lo dudo bastante. Lo que hará la oración ferviente será preparar nuestro corazón. La oración siempre va a glorificar a Dios y será de total beneficio para nosotros. Lo fue para Jesús frente al no del Padre. La oración siempre glorificará a Dios y será de beneficio para nosotros. Y debemos recordar que además de ser Dios, el Dios de gloria, el Dios soberano, el Dios santo, el Dios poderoso, es un Dios, y no podemos perder este cuadro, que nos ama
y que es misericordioso y que sufre con nosotros porque vive en nosotros. Y Filipenses 4, 6 y 7, que es mi última cita, por eso nos invita definitivamente a orar, porque lo que busca esta posición, y yo me imagino que Dios nunca pretenderá que la gente baje la guardia en la oración y diga, ¿y para qué? Si todo está en este cuadro tan resuelto, ¿qué podrá hacer mi oración? Creo que por el contrario, somos llamados más a la oración. En Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo primero que podía yo interpretar es que si digo todo está hecho, no al afán que voy a tener, a la segura preocupación que voy a tener, la oración será completamente necesaria. En toda oración y ruego, con, esto es para enmarcar, acción de gracias. Dios es soberano, Dios es santo, Dios es el Dios de gloria, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios tiene un propósito con todo lo que pasa en el mundo. Estoy conectado con el propósito de Dios y el resultado va a ser: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese razonamiento de decir que se le acaba a uno, ¿por qué no me respondió de esta manera u otra? O también esa emoción de decir, yo no puedo ir, como dijo Jesús, no voy a poder ir a la cruz, Señor, no voy a poder, no me siento capaz. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la conclusión que podíamos decir es: la oración no cambia a Dios. Las cosas secundarias son las que cambian. Y efectivamente podemos orar por ellas. Y efectivamente podemos orar porque alguien no muera. Efectivamente podemos orar para que, pero en últimas, Dios no está desprevenido viendo las noticias cotidianas, la noticia del día, que cómo va a cambiar, si sube el dólar, si baja el dólar, si el ELN se va a someter o no, si va a dejar hacer elecciones o no. Si este gobierno continúa, no continúa, si va a cambiar la reforma, nada de eso. Dios no cambia, pero las cosas pueden cambiar y por ellas podemos orar. Sencillamente porque la oración tiene propósito, no desde el punto de vista mío, limitado de lo que yo veo, discierno y lo que yo pensaría, porque entonces seríamos dioses, muchos dioses, sino desde el punto de vista de Él. Desde el punto de vista de Él tiene propósito. Que Dios nos ayude en la comprensión y el entendimiento, y que esto sea más un estímulo para buscar y profundizar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que en volvernos apáticos a Él. Recuerde siempre que la oración tiene propósito. Bendiciones.